Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Entonces, hermanos, vamos a tomar las peticiones. Si alguien tiene alguna petición de oración, puede sentarse, hermano. Puede levantar su mano y podemos apuntarla aquí para orar. Antes de seguir, habíamos estado orando por un padre de familia que venía en camino y ya esta semana llegó y ya está con su familia, gracias a Dios. Uno a veces lo da por sentado, pero la palabra de Dios dice que ni una hoja cae de un árbol sin que sea la voluntad de Dios, sin que Dios obre. Y por supuesto sabemos nosotros que Dios oye nuestras oraciones, porque ese camino no es fácil. Estaba viendo esta semana una noticia donde a un par de familiares guatemaltecos, entre ellos eran familiares, era el cuñado y el hermano de una muchacha y su cuñado, que estaban siendo torturados porque los tenían secuestrados en México y estaban pidiendo rescate a sus familiares. Le grabaron un video y se lo mandaron a su familia y lo publicaron en las noticias. Tal vez hasta el hecho de que lo publicaran en las noticias significó que a estas personas les quitaran la vida, no sé. Pero el punto que quiero llegar es que uno da por sentado todo y no, es difícil las cosas. Y si esta persona por la que estuvimos orando la semana pasada y las semanas anteriores está aquí, es por la gracia de Dios. Entonces, démosle gracias al Señor por eso. Y yo sé que el Señor ha contestado muchas de nuestras peticiones, así que vamos a dar gracias también por todas ellas. Pero quisiera que usted levante su mano si usted tiene alguna petición de oración que quiera hacer. Mamá. Amén. ¿Cómo va su mamá, hermana Rosa? Muy bien. ¿Se está recuperando bien? Gracias a Dios. ¿Nadie tiene peticiones de oración entonces? Bueno, entonces vamos a tomar nuestro lugar y vamos a orar. Puras acciones de gracias es lo que vamos a tener entonces. Tomemos nuestro lugar de rodillas, con su rostro inclinado, sentado como usted esté ahí, pero con un corazón lleno de asombro y con un corazón agradecido delante del Señor. A veces damos por sentada la comida del día, el techo, la ropa que nos ponemos, los vehículos que conducimos. Damos por sentado que tuvimos fuerza para trabajar, la salud, el empleo que tenemos, la fuente de trabajo. Pero todas estas cosas son manifestaciones de la gracia común de Dios. Son manifestaciones de la misericordia del Señor para con nosotros, para con nuestras familias. Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha sido paciente con nosotros. Él no nos ha dejado. Él no ha fallado a su fidelidad, aunque nosotros hemos sido infieles muchas veces. Él permanece fiel. Gracias, Señor. Le damos gracias en esta tarde por su amor y su misericordia. Gracias por la gran paciencia que nos tiene, mi Dios. Gracias por sostenernos, Señor, en todos nuestros asuntos, Padre, por darnos el entendimiento que necesitamos, mi Dios, para seguir adelante. Gracias por nuestras familias, Padre, por nuestros niños, por nuestros hijos. Gracias por ese privilegio que nos da, Señor, de que podamos ser llamados padres.
Sabemos que es un privilegio, Señor, que muchas personas desearían y pagarían lo que fuera por tener. Y nosotros lo tenemos, mi Dios. Gracias por el techo que nos concede, Padre. Gracias por la ropa que nos da. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la comida que nos ha provisto el día de hoy. Gracias por la energía que nos da, mi Dios, para poder trabajar, la salud que tenemos, para poder levantarnos cada mañana, Señor, y seguir luchando por nuestras familias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias por las oportunidades que nos abren en nuestra vida. Gracias, mi Señor, por concedernos favor con aquellas personas que nos rodean, Padre, con nuestros clientes, con nuestros jefes, Señor, con nuestros patrones, Padre. Gracias por el favor que usted nos concede a través de todas estas personas, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor. Gracias por haberlos traído, Padre, y por haberlos puesto en este lugar para que apoyáramos juntos nuestro crecimiento espiritual, mi Dios, para que pudiéramos perseverar en el crecimiento de su gracia y en el crecimiento de nuestro conocimiento de nuestro Salvador. Es más fácil, mi Dios, cuando estamos juntos, cuando estamos en armonía, cuando nos ayudamos los unos a los otros. Gracias por su iglesia, Padre. Gracias por esta comunidad de fe que usted nos ha concedido, mi Dios, para crecer, para aprender, para ser santificados, Señor, para ser transformados cada día más parecidos, Señor, a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, mi Dios, por cada uno por nombre. Yo le doy gracias, Señor, por cada dama, cada caballero, cada anciano, Señor, cada niño, cada joven. A todos los pongo en sus manos, mi Dios. Por todos le pido, Padre, que se glorifique en sus vidas. Que trate de manera personal, Señor, con cada uno de acuerdo a su necesidad, mi Dios, para que podamos, Señor, caminar como bienaventurados, mi Dios. Que podamos aprender a seguir su camino, Señor. El camino que usted ha marcado para que seamos verdaderamente plenos, mi Dios. Ilumínenos a todos, Padre. Transfórmenos. Abra nuestra mente, nuestro corazón, abra nuestros ojos, Señor. Cambie cualquier mentalidad equivocada que tengamos. Cualquier pensamiento erróneo, Señor. Cualquier pensamiento conforme a las ideologías de este mundo. Cualquier pensamiento, Señor, que se aparte, que se revela contra su palabra, contra su voluntad en nuestra vida, quítelo, mi Dios, cueste lo que cueste. No importa las implicaciones, mi Señor, cámbienos. Cámbienos a todos, transfórmenos, enamórenos, mi Señor. Aunque tenga que doler, Padre, enamórenos de usted, Señor. Porque sabemos, Padre, que si nos apartamos, que si nos alejamos, que si seguimos nuestros propios pensamientos, no tendremos ningún fin que realmente valga la pena. Lo necesitamos, mi Dios. Necesitamos, Padre, que usted trate con nuestras vidas. Que usted transforme nuestra mente, nuestro corazón. Bendiga a su pueblo, Padre. Haga de nosotros esa iglesia, Señor. Esa iglesia que guarda su palabra, que no niega su nombre. Esa iglesia que ama su palabra. Esa iglesia que ama la comunión los unos con los otros. Esa iglesia que ama sus caminos. Haga de nosotros esa iglesia, Padre. Que la gente pueda ver allá afuera y pueda darse cuenta de la gran diferencia que hay en nosotros, mi Dios. Cuánto lo necesitamos, Padre, porque este mundo cada día nos absorbe más. Cada día nos engaña, nos confunde. A veces nos atrae con sus mentiras, con sus ofertas. Por favor, Señor, ayúdenos. Ponga gente en nuestra vida, Señor, donde sea que vayamos, ponga gente que sea instrumento suyo para que nosotros nos mantengamos enfocados en sus caminos, Señor, que nosotros mantengamos nuestra mirada puesta en el cielo, puesta en su reino, mi Dios.
y no en las cosas de la tierra, Padre. Que aprendamos a darle valor a lo espiritual, que aprendamos a valorar el privilegio que tenemos de ser sus hijos, de ser sus herederos, sus redimidos. Que aprendamos a valorar el privilegio que tenemos de anunciar su reino, de anunciar su verdad, de anunciar su evangelio, mi Dios. Que no lo tomemos en poco, Padre. Sacuda nuestra vida, Señor, sacuda todo nuestro ser, Padre, para que no nos acomodemos, Señor, sino que estemos dispuestos a pagar el precio que haya que pagar con tal de tener una comunión estrecha con usted, mi Señor. Se lo pido por cada uno de mis hijos, por cada uno de los jóvenes de esta iglesia, por cada uno de los niños, de los hijos de mis hermanos, Señor. Todo esto se lo pido también por ellos, mi Dios. Por los que estamos, por los que no están, Padre. Le pido, Señor, por aquellos que pudieran y no quieren estar, Señor. Le pido que trate con sus vidas, Señor, que los humille, Señor, para que no tengan otra opción que ver hacia arriba. Para que puedan realmente rendirse a usted, rendirse a su evangelio, rendirse a su camino, mi Dios. Porque sabemos, Padre, que es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Buscarle a usted de todo corazón, rendir todo nuestro ser a usted, humillarnos delante de usted como quien no tiene otra esperanza, otra fuente, otro recurso más que usted, mi Señor. Que busquemos primeramente su reino, su justicia, para que todas aquellas cosas que nos hagan falta, Señor, nos sean añadidas, como usted lo ha prometido, mi Dios. Quiero poner, Señor, el regreso a clases de nuestros niños en sus manos. Queremos, Señor, pedirle que con su mano poderosa, con su mano amorosa, Señor, con esa obra que su Hijo Jesucristo hizo por nosotros, los cubra a ellos, Padre. Por favor, Señor, que la obra de salvación que usted ha hecho por todos nosotros sea evidente en la protección, Señor, que usted les da a nuestros hijos, Padre. Por favor, Señor, cúbralos con su mano, protéjalos, Señor, que el mundo pueda ver la diferencia que hay entre los que le servimos, entre los que le buscamos y aquellos que le aborrecen, mi Dios. Que seamos, Padre, como su pueblo en Israel en los tiempos de las plagas de Egipto, mi Señor, que las plagas no los tocaban, no tocaban a su pueblo, mi Dios. Que así sea con nosotros, Padre. Cúbranos, Señor, y cualquier cosa que usted permita en nuestras vidas, denos la paz, la tranquilidad, la confianza de saber, Señor, que usted sabe perfectamente lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. No permita, Señor, que lo que sea que nos tenga que pasar, que se desperdicie en nuestra vida, Señor, que cumpla su propósito, Padre, que el enemigo no nos desvíe, Señor, a otra cosa, sino que podamos aprender cada detalle de lo que usted quiere enseñarnos, Señor, a través de las dificultades que pasamos, mi Dios. Ponemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a cada uno de los que están aquí, que son estudiantes en la escuela, mi Dios, los ponemos en sus manos, Padre, y que lo que sea que pase con ellos, sea para la alabanza de su gloria, para la manifestación de su misericordia, de su amor, Señor, de su gracia hacia nosotros, hacia su pueblo, mi Dios. Y que nosotros podamos testificar en todos los aspectos de nuestra vida quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por favor, Señor, ayúdenos. Ayude a nuestros niños, Padre, a conocerle cada día más. Guíelos, Señor, con su mano poderosa para que ellos le aprendan a amar, Señor, para que ellos aprendan a obedecerle, para que ellos aprendan a deleitarse en usted, en su palabra, en su iglesia, mi Dios. Padre, ayúdenos a enseñarles eso, Padre. Ayúdenos a nosotros a deleitarnos, a gozarnos en su iglesia, a gozarnos en sus caminos, para que ellos también puedan aprender a hacer lo mismo, mi Dios. Ponemos en sus manos esta iglesia, Padre. A cada uno por nombre, mi Dios. Que cada uno de los que estamos aquí, Padre, aprendamos a asumir nuestra posición en usted y nuestro compromiso con usted. Nuestra responsabilidad como sus hijos, como sus siervos, como sus herederos. Que aprendamos a asumir esa responsabilidad, mi Dios, y que aprendamos
a caminar en pos de lo que sabemos que tenemos que hacer, mi Dios, sin importar lo que cueste, Padre. Ponga en sus manos, Señor, el tiempo de la enseñanza de su palabra. Ayúdenos a todos, mi Dios, a poner atención a lo que vamos a aprender hoy, y que cada uno, conforme a la guianza de su espíritu, pueda aplicar a su vida todo lo que corresponde, Señor, a lo que usted nos va a enseñar hoy. También, Señor, denos la gracia y la sabiduría para retener en nuestra mente y en nuestro corazón lo que aprendemos, y que podamos repetirlo, Señor, a todos los que nos rodean, a toda aquella persona que necesita escuchar su consejo, sus instrucciones perfectas. Se lo pedimos, Señor, ayúdeme a mí también, deme fuerzas, deme gracia, deme sabiduría, Señor, para poder exponer esta palabra a mis hermanos. Que todo sea para la alabanza de su gloria, para el crecimiento de sus hijos, para la purificación y santificación de su pueblo, mi Dios. Y también para la mía, mi Dios, porque yo también necesito, tanto como mis hermanos, cada una de las implicaciones de lo que vamos a ver hoy en su palabra. Así que ayúdenos a todos, mi Señor, humíllenos a todos, instrúyanos a todos, Señor. Si necesitamos reprensión, repréndanos a todos, Padre. Se lo rogamos, Señor, y ponemos este tiempo en sus manos, mi Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. ¿Están listos? En Efesios capítulo 6, versículo 5. Efesios capítulo 6, versículo 5. Cuando lo tengan me dicen amén. Efesios capítulo 6, versículo 5. ¿Ya lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Quiero leerles esta historia antes de empezar. Hoy empezamos, ¿verdad? Pero para continuar, ya algunos de ustedes se saben esta historia y saben cómo termina, pero algunos de ustedes no la saben y no saben cómo termina. Un carpintero estaba a punto de jubilarse. Le comunicó a su jefe la decisión de dejar el negocio de la construcción para poder llevar una vida más placentera junto a su esposa y así disfrutar los últimos años de su vida. Su jefe lamentó perder al mejor carpintero que tenía. Pero antes de que se retirara definitivamente de su trabajo, le pidió que construyera una última casa. El carpintero accedió por compromiso, aunque no quería hacerlo porque iba a ir más allá del tiempo en que él había planificado retirarse. Por lo tanto, no puso mucho esmero ni entusiasmo en el trabajo, como en otras épocas. No cuidó los detalles, así que la construcción no se veía muy bien. Incluso los materiales que usó eran de inferior calidad. Una vez finalizado el trabajo, el carpintero invitó a su jefe a visitar la obra. Hicieron un recorrido por la casa y al finalizar, su jefe le entregó al carpintero las llaves de la puerta y le dijo: querido amigo, esta casa es tuya. Es mi regalo por todos los esfuerzos que pusiste en la empresa durante 40 años.
El carpintero, con las llaves en sus manos y con sus ojos llenos de lágrimas, agradeció el regalo, pero se sintió avergonzado como nunca antes por esa actitud que le llevó a cometer ese tremendo error. Qué desafortunada manera de terminar su carrera. Si el carpintero hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, la habría hecho con absoluta dedicación. Ahora no tenía otra opción que vivir en la propia casa que él había construido, y no precisamente de la mejor manera. Cuando yo trabajaba en Honduras, uno se encontraba con bastante gente que en Honduras hay bastante movimiento cristiano evangélico. Casi la mayoría de las personas con las que uno se topa dicen que son cristianos evangélicos. Y entonces yo estaba recomendando a un amigo mío para que fuera a trabajar en la misma oficina donde yo trabajaba. Y entonces me dijo el jefe: mira, Mauricio, me dijo, si fuera como tú yo lo contratara, me dijo, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Es cristiano?, me dijo. Pues no, le dije yo. Entonces tráelo, me dijo. Pero yo pensé que él iba a decir al revés: si no es cristiano, pues no lo traiga. ¿Por qué?, le dije yo. ¿Sabes por qué?, me dijo. Y me empezó a mencionar: aquel es cristiano, aquel es cristiano. Y empezó a mencionarme a todos los de la oficina y a otros que estaban afuera. Mira, me dijo, hay que tener suerte para hallarse un cristiano que le guste trabajar bien, me dijo, que le guste quedar bien. La mayoría, me dijo él, de los cristianos piensan que uno tiene que hacer todo al gusto de ellos, porque como son cristianos, me dice. Entonces, desde esa vez se me quedó grabado eso en la cabeza a mí, y empecé a esforzarme un poquito más en el trabajo para que no me contara a mí como uno de ellos. Pero el punto al que quiero llegar es que muchas veces nosotros, o en el mundo cristiano, muchas veces los cristianos somos los peor vistos de los círculos laborales, porque no vivimos como realmente deberíamos vivir como empleados. Y le digo todo esto para que veamos lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de una persona llena del Espíritu Santo, y Pablo va a hablar acerca de los empleados llenos del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, esto de la llenura del Espíritu Santo abarca todas las áreas de nuestra vida. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás y todos los aspectos de la vida que vivimos. Porque el apóstol Pablo ya dijo que la iglesia, los cristianos, debemos ser llenos del Espíritu Santo, y que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces vamos a aprender a someternos a las autoridades que Dios ha establecido para nosotros. Entonces, con respecto a la esposa, tiene que estar dispuesta a someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre ella. Con respecto al esposo, tiene que estar dispuesto a someterse a su esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia y liderándola con sacrificio. Entonces, y luego habla de que los hijos deben de estar dispuestos a someterse a sus padres como Dios dice, no como ellos quieren, sino como Dios dice. Y los padres se someten a sus hijos también, cuidándolos, educándolos, instruyéndolos en todo tiempo, corrigiéndolos en todo tiempo. Esa es la manera que un padre se somete a su hijo. No es indiferente a su necesidad de disciplina, de corrección, de instrucción. Yo siempre le digo a mi esposa, para un padre es mucho más fácil ser indiferente a la disciplina de sus hijos. Así como para un esposo es mucho más fácil decir, bueno, encárguese usted, señora, si usted es la que quiere mandar en la casa, encárguese usted. A mí ya no me pregunte nada ni me diga nada. ¿Verdad que sí? Entonces, el Señor habla de cómo es que va a ser la vida de cada uno de los aspectos, de cada una de las cosas que vivimos. ¿Cómo va a ser si nosotros somos llenos del Espíritu Santo? Y ser empleados no es la excepción. El Señor habla de cómo es que el Espíritu Santo nos va a hacer a nosotros ser los empleados que Él quiere que seamos, los siervos que Él quiere que seamos. Amén. Entonces, todo empieza con la conducta correcta. ¿Cuál es la conducta que Dios espera de los empleados? Qué fácil, y yo siempre lo digo y lo voy a decir una y otra vez, y mientras Dios me dé vida,
Qué fácil se hace para muchas personas en algunos círculos cristianos ir a revolcarse al piso a las iglesias porque las tiraron, porque las hicieron vibrar, las hicieron temblar, las hicieron ver cosas que nunca habían visto antes. Y entonces la gente sale muy cómoda de ahí, pero y su vida allá afuera, y su vida como esposas, como esposos, como hijos, como padres, ¿será que no importa? ¿Será que una persona puede revolcarse en el piso supuestamente tocada por el Espíritu Santo y vivir una vida sumamente ajena a lo que Dios dice en su palabra? ¿Será que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver más con sentimientos o percepciones espirituales más que con una vida práctica? Bueno, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que la llenura del Espíritu Santo no es caerse al suelo. De hecho, en ninguna parte de la Biblia dice que un cristiano que fue lleno del Espíritu Santo cayó revolcándose al suelo. En ninguna parte de la Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que una persona que fue llena del Espíritu Santo caía al suelo inconsciente, aún mostrando sus partes privadas mientras caía. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte de la Biblia dice que una persona llena del Espíritu Santo empezó a vibrar descontroladamente y a dar gritos despavoridos porque estaba lleno. No dice eso la Biblia. La gente se lo inventó. Y creo que con un apoyo tremendo de Satanás para que se convencieran que así era. Porque a Satanás le conviene más que la gente esté engañada pensando que está bien con Dios porque tembló, porque se cayó, porque vibró, y no porque está viviendo una vida como Dios dice que viviría una persona llena del Espíritu Santo. Amén. El Señor ya nos dijo a nosotros, ¿cómo vive una esposa llena del Espíritu Santo? Ahí está. ¿Cómo vive un esposo lleno del Espíritu Santo? Ahí está. ¿Cómo vive un hijo lleno del Espíritu Santo? Ahí está. ¿Cómo es que se es un padre lleno del Espíritu Santo? Ahí está. Ahora, ¿cómo vive un empleado lleno del Espíritu Santo? Bueno, ahí está también. Y vamos a ver cuál es la conducta correcta que Dios espera de nosotros como personas que tenemos un empleo y que va a mejorar o desmejorar en la medida en que nosotros somos llenos o vacíos del Espíritu Santo. Ya dijimos nosotros al principio de esta serie de estudios que la llenura del Espíritu Santo no es otra cosa que el gobierno del Espíritu Santo en la vida del creyente por medio de la palabra. Amén. El grado de seriedad que nosotros le damos a la palabra de Dios, porque sabemos que es el soplo del Espíritu Santo para dirigirnos, eso es la llenura del Espíritu Santo. Y dice Pablo que la voluntad de Dios es que los empleados obedezcan a sus amos. Ese es el llamado de Dios, que los empleados obedezcan a sus amos. Los creyentes, nosotros, no solo debemos obedecer entonces cuando sentimos el deseo de hacerlo o cuando nuestros patrones son justos y agradables, porque aquí dice, siervos obedezcan a sus amos terrenales. Siervos obedezcan. Un empleado puede sugerir, puede comentar, pero no puede imponer. Yo siempre, cuando yo he tenido personas a mi cargo y siempre les digo, siempre me gusta escuchar qué tienen que decir, qué opinan, cómo ven, si creen que se podría hacer mejor. Y si ellos me dicen una manera y no se le ve mucha lógica a lo que están diciendo, bueno, siempre se hace como se iba a hacer. El punto es que cuando ya uno los mira zapateando, enojados y todo, renegando porque no se hizo como ellos dijeron, entonces yo les digo, bueno, entonces no me estás sugiriendo, me estás mandando. Porque si se enoja porque no lo hizo como él dijo, es porque está enojado. Pero el punto es que un empleado cristiano se le manda aquí, si es empleado, si es siervo, se le manda a obedecer. No solo cuando tenga deseo de hacerlo, no solamente si su patrón es el mejor del mundo, si es agradable, sino que debe obedecer en todo, con la única excepción de los casos en que se les mande a hacer algo que es inapropiado, que amenaza abiertamente contra su vida o amenaza contra su moral, contra las buenas costumbres, o se le está mandando a hacer algo pecaminoso. Y eso ya lo vimos en todos los ámbitos de autoridad que empezamos a ver desde la esposa, el esposo, los hijos.
Eso es un hecho. Dice Primera de Pedro 2:18. Déjenme ver si lo puse. Sí se los puse. Dice Primera de Pedro 2:18. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, y no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Qué importante es para nosotros que tengamos en claro lo que Dios dice de nosotros, porque se ha fijado que nosotros apenas nos empezamos a sentir incómodos en nuestro trabajo, ya queremos salir corriendo como si en otro lado no va a haber dificultades también. ¿Por qué cree que la gente cambia de trabajo cada rato? Claro, hay excepciones, ¿verdad? Hay veces que porque le ofrecieron un mejor sueldo o porque tienen mejores oportunidades, pero el punto es que si yo cambio de trabajo solamente porque me siento incómodo, voy a tener que cambiar de trabajo todos los años o todos los meses, porque en todo lugar va a haber incomodidad. Aunque el jefe sea una maravilla, va a haber incomodidad. Pero el punto es que Pedro aquí dice que nosotros, cuando tenemos un empleo, debemos someternos con respeto, con todo respeto, no solo a los buenos, comprensivos, sino también a los insoportables. Y la mayoría de ustedes, como son pocos, ¿verdad? Y eso que no vinieron los demás, pero la mayoría de ustedes van a decir, qué chulada que yo ya no soy empleado. Pero el Señor le habla de una manera tan estricta a los empleados como les habla a los patrones. Y yo creo que la parte más difícil se la van a llevar los patrones. Yo creo que sí. Así que, porque ambos lugares son lugares destinados por Dios para cumplir un propósito en nuestra santificación como creyentes. Si usted es un patrón, un dueño de compañía, tiene empleados a su cargo, o es un jefe en la empresa donde trabaja y tiene empleados a su cargo, Dios también tiene mucho que decirle a usted como jefe, como patrón. Tenemos grandes responsabilidades, sea que seamos empleados, o sea, que seamos, o que sean ustedes, porque yo no, pero que sean ustedes dueños de alguna empresa. En el contexto de este pasaje, muchos siervos se convirtieron al cristianismo en los tiempos de Pablo. Y como respuesta natural, consideraron su servidumbre terrenal como algo incongruente con su nueva posición como hijos del Señor, como hijos del Rey de Reyes. Ellos decían, ¿cómo vamos a estar obedeciendo y sometiéndonos a un amo si ahora nosotros somos hijos del Rey? ¿Sabe que así piensa mucha gente hoy en día también? Yo soy hijo del Rey, ¿cómo me vas a estar a mí diciendo qué hacer? No, yo tengo que ser patrón porque yo ya ahora soy hijo del Rey. Pero eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Se convirtieron al Señor y pensaban, no, yo ya no tengo porque yo ahora soy el hijo del Rey de Reyes, soy heredero del cielo. ¿Cómo voy a ser un simple gato? ¿O cómo me van a tratar como cualquier gato? Pablo les dice, de la manera más sencilla y firme, obedeced. Si están en la posición de empleados, sujétense. La primera obligación de un cristiano es agradar a Dios y ser un testigo fiel para Él. Y una de las maneras de hacer eso es la obediencia voluntaria a aquellas personas que están funcionando como sus patrones o como sus jefes inmediatos. Si el patrón, porque vaya, por ejemplo, Walmart, por ejemplo. Ahí está Walmart, la gran transnacional, la empresa transnacional de Walmart. Yo les aseguro que la mayoría de los empleados de ahí nunca van a tener la oportunidad de tener interacción con el dueño. Pero van a tener interacción con sus jefes inmediatos que el dueño ha designado para que trabajen ahí. Entonces, sea el jefe o sea el patrón, sea cualquiera el caso, es lo mismo aquí. Significa lo mismo. Si nosotros dicen allá cuando uno le enseñan acerca de la administración de personal, si usted no aprende a obedecer, usted nunca va a aprender a mandar, le dicen. Si usted no sabe obedecer, no va a saber mandar jamás. Pero bueno, el punto es que
hay mucha gente que dice, no, pero este no es el patrón, no, pero este no es el dueño de la empresa, ¿yo por qué me voy a someter a él? Ah, porque el patrón lo puso para que se someta. El punto es que tenemos la obligación de obedecer a aquellas personas que han sido puestas en autoridad sobre nosotros. Amén. Ser cristiano siempre debe hacer de esa persona un mejor trabajador, no un peor trabajador. La gente no se sentirá inclinada a escuchar el testimonio de un Cristo que realiza un trabajo mediocre o negligente, que no le importa quedar bien en su trabajo. Pero eso es algo tan común hoy en día. Yo tenía un compañero de trabajo hace muchos años que pertenecía a una de las iglesias más grandes de la ciudad donde teníamos nuestro trabajo nosotros. Es una iglesia famosa, hasta el sol de hoy es una iglesia sumamente famosa, y él siempre llegaba diciendo, fui a un congreso, fui a una vigilia, estuvimos en un retiro de no sé cuántas horas y que no sé qué. Y era la persona que siempre llegaba tarde, era la persona que nunca quería sacrificar nada por cumplir con su trabajo, y el jefe siempre... Cada vez que el hombre empezaba a hablar grandezas y empezaba a hablar de cosas infladas de su vida espiritual, el jefe me volteaba a ver a mí. Y así. Y luego... Y mire que esa persona que me hacía esos gestos no era cristiano ni sabía lo que la Biblia decía, pero decía él que no machaba lo que él... Por supuesto, hay lugares donde lo quieren explotar a uno, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y esas son cosas que uno puede hablar. Pero, como dice aquí, la gente no se sentirá inclinada a escuchar el testimonio de un Cristo que realiza un trabajo mediocre, negligente, de un Cristo que no hace lo mejor que se supone que tiene que hacer. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros somos representantes de Cristo. Amén. Es por eso que si un cristiano considera intolerable una situación laboral, debería renunciar y buscar otro trabajo, porque sí, se entiende. Se entiende que cualquier persona tiene derecho a hastiarse del lugar donde trabaja. Y no en los días de hoy, a diferencia de los días de Pablo, pues la gente no es un esclavo. Antes la gente pues era comprada por el amo porque tal vez habían sacado muchas deudas, y entonces la manera de pagarlo era que se daban como esclavos a los deudores, y los deudores decían, yo no te ocupo, entonces te voy a vender a otro que sí te ocupe, pero que me dé el dinero que tú me debes. No sé si se entiende, o si no, vendían el tiempo de sus hijos. Esa era la manera en que ellos podían pagar a veces sus deudas. Pero en el caso de nosotros, que somos empleados con toda la libertad de elegir, entonces, si nos encontramos en una situación laboral donde consideramos que es intolerable permanecer ahí, pues en vez de estar haciendo un mal trabajo, mejor buscamos otro trabajo. Pero mientras estemos ahí, no importa cómo nos sentimos, tenemos que hacer lo mejor que podemos. Amén. Ese es el mandato del Señor para los creyentes. Amén. Amén. La gente piensa que esto no existe en la Biblia, pero existe. ¿Se ha fijado usted que en la mayoría de las iglesias solo se habla de cosas sumamente místicas? Pero no se habla de esto. Y es por eso que la gente nunca aprende. Por lo menos no reconoce, mucha gente no tiene la oportunidad de reconocer que ni siquiera es cristiano, porque se le pasa engañando, se le pasa haciendo creer que por caer al piso ella es un buen cristiano. Pero no se le dice que lo que Dios espera es algo mucho más práctico que caer al suelo. Amén. Es algo mucho más visible, mucho más útil para representar al Señor como Él nos quiere que lo representemos. ¿Y qué pasa entonces, hermanos, cuando se trabaja para un hermano en la fe? Si el propósito principal de un cristiano, trabajar bien, ser diligente, es dar buen testimonio de Cristo, ¿qué pasa si trabaja para un hermano en la fe? Para el hermano en la fe ya no necesita dar testimonio, ¿verdad? Eso es lo que piensa mucha gente. Algunos cristianos podrían argumentar que cuando se trabaja para un hermano en la fe, ya no necesitamos ser tan cuidadosos, tan responsables, porque ya nuestro testimonio no es necesario. Pues si mi jefe ya es cristiano, mis compañeros de trabajo son cristianos, mi jefe, mi patrón es cristiano, si lo que yo necesitaba es dar buen testimonio, pues ya no necesito, porque ya alguien lo ganó para el Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Será que ya no es relevante el testimonio de un buen empleado en el lugar de trabajo si ya todos son cristianos alrededor? Dice
Primera de Timoteo 6:1 dice: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. Los que tienen amos creyentes no deben faltarles al respeto por ser hermanos. Al contrario, deben servirles todavía mejor, porque los que se benefician de su servicio son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar y recomendar, dice Pablo a Timoteo cuando habla de los trabajadores. O sea que si es hermano en la fe, dice, con mayor razón, dele lo mejor que tiene, porque es un creyente el que se está beneficiando de su fuerza de trabajo. Algunas personas piensan al revés, piensan que sus patrones están en la obligación de darles trato preferencial, porque pues son cristianos también. Ah, no, ya se convirtió mi patrón, ahora voy a hacer lo que quiera con él. Ahora sí voy a darme la gran vida, porque mi patrón es creyente. Pues dice la Biblia que no, que debería ser al revés todavía. Y yo sé que esto nos sirve a todos los que estamos aquí nos sirve esta enseñanza que el apóstol Pablo dice. Porque a veces nosotros pensamos que, o porque somos familia en la fe, porque mi patrón o mi jefe es cristiano, él debería de comprenderme y darme todo por bueno. No, más bien es al revés, más bien tengo que agradarlo más, porque si es mi hermano, ¿para qué le voy a complicar la vida? Voy a hacer lo mejor que pueda. Bueno, eso es lo que la palabra de Dios tiene que decir aquí. Si hemos de ser respetuosos y obedientes con los incrédulos, ¿cuánto más debemos serlo con nuestros hermanos en Cristo que están en autoridad sobre nosotros? Amén. Amén. Cuando un creyente se sienta al lado de su jefe en el culto, o trabaja a su lado en el ministerio en la iglesia, lo hace como un hermano completamente igual en Cristo, pero en el trabajo debe someterse a la autoridad de su jefe, porque con esto da testimonio de su sumisión a la autoridad suprema de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aquí somos hermanos en la fe. Aquí un empleado de Germán puede estar liderando un trabajo en la iglesia y él ayudarle aquí. Y aquí somos hermanos en la fe, somos iguales en Cristo, pero allá afuera no somos iguales porque Dios ha establecido un orden, y el orden a él es el patrón, el jefe, el encargado, y usted es el empleado. Pero hay gente que confunde todo eso y dice, no, yo allá en la iglesia soy diácono y este no es nada en la iglesia, así que aquí no me va a venir a decir qué hacer en el trabajo, imagínense. Pero no es así. En el trabajo somos empleados con la responsabilidad de dar lo mejor que podemos o que tenemos. Aunque en la iglesia usted sea el anciano de 40 años en la iglesia, pero si el recién convertido es su jefe allá es su jefe. Amén. Ahora, otra cosa que puede pasar es que el patrón quiera venir a mandar a la iglesia a todo el mundo porque tiene un cargo. Eso tampoco es permitido. Bueno, eso todo el mundo lo entiende. Eso es raro que alguien se confunda con eso. Lo que más nos podemos confundir es que el empleado crea que porque en la iglesia manda, allá también va a mandar. Y no funciona así. No es esa la voluntad del Señor. Entonces, esa es la conducta correcta que debe tener un empleado delante de su patrón. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Y aquí vamos a lo que estaba diciendo hace un momento. Dice, siervos, obedezcan a sus amos terrenales. ¿Por qué Pablo tiene que agregar terrenales? Porque Pablo quiere que tengamos la perspectiva correcta en cuanto a nuestra sumisión. La sumisión de un cristiano a su patrón se hace bajo la autoridad terrenal del patrón. Y esta frase nos recalca que ese respeto y obediencia es temporal. Acordémonos, hermanos, que el patrón es patrón aquí en la tierra, en los asuntos terrenales, no en los asuntos espirituales. Un patrón no le puede decir a su empleado, no ores antes de comer. No cabe esa autoridad del patrón de decirle, no ores antes de comer. O, ¿sabes qué? A la hora de comer nos vamos a ir para un nightclub ahí a ver mujeres desnudas. Y soy tu patrón y no en la Biblia dice que te tengas que someter. No. En asuntos terrenales, en asuntos laborales, en lo que tiene que ver con la naturaleza del empleo que tiene la obligación de someterse a su patrón, y el patrón tiene toda la autoridad sobre su empleado, pero nada más. Amén.
Por eso Pablo agrega la palabra ahí, la frase, a sus amos terrenales. Son amos en lo terrenal. En lo que tiene que ver con la naturaleza de su empleo, son sus jefes. Tienen la autoridad sobre ellos. Pero en lo que no tiene que ver con la naturaleza de sus empleos, no puede decirle qué hacer y qué no hacer. Amén. Así que, por otro lado, esa obediencia y esa autoridad es vigente solamente durante esta vida y no se aplica a cuestiones morales y espirituales y en ningún momento y en ninguna circunstancia. Ya dijimos eso. Esa es la perspectiva correcta. Es su amo, es su jefe, es su autoridad en cuestiones terrenales, en cuestiones que tienen que ver con la naturaleza de su empleo. Ahora, ¿cuál es la actitud correcta del empleado? Dice, con respeto y temor. Con respeto y temor. ¿Cuál es el temor? ¿Le tiene miedo a su patrón? No, lo que tiene temor es de faltarle respeto porque va a ofender a Dios. Ese es el punto. La idea es honor y respeto que hacen ansiar a una persona, agradar a otra. Si no lo hace por su patrón, lo hace por causa del Señor, quien ha dispuesto poner a su patrón en autoridad sobre su vida. Esa es la actitud correcta. No lo hago porque mi patrón sea mejor que yo. No lo hago porque sea superior en cuanto a valor que mi persona, sino lo hago porque quiero agradar al Señor. Amén. Aunque muchos patrones abusan terriblemente de su posición, el creyente fiel debe estar dispuesto a someterse con disposición, gracia y buena voluntad en todo aquello que le sea lícito someterse o que le sea requerido someterse. Amén. Cuando realiza su trabajo con responsabilidad y respeto, se constituye en un testimonio a los incrédulos, un motivo de ánimo para otros creyentes y un acto de servicio a Dios. En otras palabras, no existen trabajos seculares. La gente dice, ¿cuál es tu trabajo secular? Es que todo es espiritual al final de cuentas. Porque si yo doy lo mejor de mí en el trabajo y soy un creyente, lo estoy dando para la gloria de Dios. Lo estoy haciendo para agradar al Señor, no tanto para tener contento a mi jefe, aunque claro que va a estar contento, ¿verdad? Si doy lo mejor, pero no tanto por eso, sino porque quiero agradar al Señor. Y cuando nuestra perspectiva cambia, cuando nuestra actitud cambia, entonces obviamente hasta vamos a estar un poco más tranquilos en el trabajo. Va a ser menos fastidioso el trabajo, porque vamos a estarlo haciendo para el Señor. Amén. Dice Tito 2:9. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Señor y Salvador. Aquí lo que está diciendo Pablo es que esa es la manera en que nosotros hacemos ver bien el Evangelio. Que esa es la manera en que nosotros adornamos lo que predicamos. Amén, que adornamos lo que creemos, que cuando nosotros le hablamos a un compañero de trabajo, de hecho creo que vamos a tener muchas oportunidades de hablarle a nuestros compañeros de trabajo del Evangelio, pero si nosotros no nos importa esto, pues con qué cara le vamos a hablar. Amén. Luego dice, en el mismo versículo 5, dice, con integridad de corazón como a Cristo. Con integridad de corazón. No se trata de una sumisión de apariencia, no se trata de una sumisión superficial, sino genuina e íntegra. Y obviamente, hermano, si tenemos la actitud correcta, si tenemos la perspectiva correcta, entonces va a ser de corazón. Y de eso se trata, dice Pablo, que sea de corazón, que sea porque yo quiero agradar al Señor. Amén. La idea es realizar bien el trabajo que estamos supuestos a hacer, sin hacer alarde, sin la intención de hacer ver mal el trabajo de otro, ni de ser fanfarrón en cualquier otro sentido. Se trata que lo estoy haciendo porque quiero agradar al Señor, porque quiero quedar bien con mi Señor y quiero quedar bien con mi jefe también, pero principalmente con el Señor. Amén. Luego dice como a Cristo. Creo que ahí se los puse. Oh, pero no les leí ese pasaje, ¿verdad? Dice,
y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios. Lo que quiere decir es que entre más nosotros hagamos las cosas de corazón para agradar al Señor, pues más tranquilos vamos a estar. Yo no sé cuánta gente puede decir que ha trabajado en algún lugar y ha disfrutado su trabajo, a pesar de lo pesado que pueda ser. Que se sienta a trabajar y dice, ¿cómo me encanta este trabajo? Y tal vez hasta le pagan poquito, pero le encanta lo que hace. Obviamente, usted tiene derecho a no estar satisfecho con lo que le pagan. Esa es otra cosa. Pero aún así se puede disfrutar el trabajo. Yo he trabajado en muchos lugares donde he disfrutado mi trabajo, donde he dicho cómo me gusta hacer esto. Entonces, de eso se trata. Que nosotros podemos llegar a un punto de disfrutar lo que hacemos en la medida en que nosotros lo hagamos como para el Señor, que lo hagamos de corazón para que los demás puedan ver que me gusta hacer mi trabajo bien. Amén. Pero si nosotros, como decíamos al principio, estamos fastidiados de hacer lo que hacemos, pues lo mejor es que renunciemos. Pero si nos gusta hacer lo que hacemos, pues hagámoslo de corazón para la gloria de Dios. Y vamos a ver más cositas ahí que nos van a motivar para eso. Amén. Luego dice, como a Cristo. En otras palabras, el interés primordial de un cristiano en cuanto a su trabajo debería ser simplemente hacerlo bien para la gloria de Dios, para Cristo. Ser lleno del Espíritu Santo trae resultados prácticos, incluso llegar a ser un empleado confiable, productivo, colaborador, obediente, sincero, humilde y respetuoso, no solo para con su patrón, sino también para con sus compañeros de trabajo. Un empleado lleno del Espíritu hace todas las cosas que está supuesto a hacer por amor a Cristo, por el poder de Cristo y para la gloria de Cristo. Dice 1 Corintios 10:31. Siervos, no les, perdón, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Una cosa que nos pasa a nosotros, hermanos, y esto aplica para cualquier área de nuestra vida, sea que estemos ayudando a alguien, sea que estemos haciendo un favor, sea que estemos cumpliendo con un compromiso, o sea que estemos trabajando para alguien como empleados. Esto aplica para cualquier área de nuestra vida, sea que estemos trabajando como haciéndole algo a nuestra esposa, o la esposa al esposo, lo que sea, o el hijo al papá, o el papá al hijo, lo que sea en cualquier área que nosotros tengamos que hacerlo. Esto aplica. Dice, si pues coméis o bebéis. Lo que Pablo está tratando de decir aquí es que desde las cosas más simples que hacemos, o hacéis otra cosa, por eso le dije, está hablando de cosas simples, o hacéis otra cosa, ya está hablando de lo que sea que tenga que ver más allá de comer o beber, dice, hacerlo todo para la gloria de Dios. Hermano, cuando nosotros ya estamos renegando por lo que hacemos, ya no lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Sea lo que sea, si estoy haciéndole un favor a alguien, si estoy haciendo un trabajo para alguien más, si lo que sea que esté haciendo, si yo ya lo estoy haciendo renegando, ya no le estoy dando gloria a Dios con lo que esté haciendo, aunque lo que esté haciendo sea en su naturaleza bueno. ¿Cuántas veces usted ha hecho algo bueno? Usted sabe que es algo que alguien necesita que se haga, pero ya usted está amargado, frustrado, renegando, y por qué me metí a esta, que este desgraciado, que esta desgraciada, que este jefe, que no sé qué, o lo que sea. Ya no lo está haciendo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo. No diga conmigo, pero piénselo. Todo, hacedlo, o sea, todo lo que ustedes hagan, háganlo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Lo que está tratando de decir Pablo es, cuando nosotros no hacemos las cosas pensando en la gloria de Dios, pensando que lo estamos haciendo como para Cristo, entonces ya estamos siendo tropiezo. Ya estamos siendo tropiezo. Ahora Pablo va a hablar de la diligencia correcta, de cómo es que debe ser. Efesios 6:6 dice, no lo hagan solo cuando los estén mirando,
como los que quieren ganarse el favor humano. O sea, si mi compañero de trabajo me está mirando, pues le va a contar al jefe o a alguien más, lo voy a hacer bien. Si mi patrón me está mirando, lo voy a hacer bien porque si no, no me va a pagar. Dice, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios, sirvan de buena gana. Ahí es lo que le estaba diciendo. Aquí sirvan, ya no está hablando solamente en el campo de empleado y patrón, está hablando de cualquier tipo de servicio que hacemos. Sea en el trabajo, sea en la casa, sea en la calle, sea en la iglesia, lo que sea que hacemos, dice, sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Miren, hermano, cuando yo me pongo a estudiar una predicación y se me ocurre pensar en que a algunos de ustedes ni lo van a aprovechar o ni les va a importar, créanme que se me baja la energía. No, me decía que si ni van, si se duermen, si hasta mala cara hacen. Pero cuando yo me pongo a pensar que lo que hago, lo hago para la gloria de Dios, esa es otra historia. Se me quita todo desánimo que pueda venir por las actitudes que algunas veces uno ve desde aquí. Se me quita todo desánimo porque me acuerdo que no importa si ustedes lo aprovechan o no, yo lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Porque eso es lo que el Señor me ha mandado que haga a mí. Cuando me pongo a pensar en eso, hermano, no hay cansancio, no hay pereza, no hay desánimo que valga. Y eso aplica para cualquiera de nosotros que estamos aquí. Cuando nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios, lo vamos a hacer de buena gana. Cuando nosotros hacemos las cosas solamente para que los demás lo reconozcan, siempre vamos a tener razones para estar desanimados y para hacerlo de mala gana. Amén. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres. Escuche, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Ve que aquí estoy hablando de que implica para cualquier situación. Pablo lo aclara, dice sea esclavo o sea libre. Ya no le estoy hablando, dice Pablo, solamente a los empleados. Ya no le estoy hablando solamente a los siervos. Ya no le estoy hablando solamente a los esclavos. Esto aplica aunque usted sea amo, aunque usted sea patrón, aunque usted no sea servidor de nadie, no sea esclavo de nadie. Esto aplica para usted. Sirva de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibirá la recompensa. Si nadie reconoce nada, eso no importa. El Señor nos dará la recompensa. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo y trabajamos como Pablo nos ha instruido hasta aquí, entonces no nos esforzaremos por conveniencia mundana. El creyente fiel no se limita a hacer lo mínimo que requiere su trabajo, porque siempre realiza su trabajo lo mejor que puede, no importa si otros lo reconocen o no. Es decir, que no hace un buen trabajo para presumir frente a otros o para poder manipular a quienes están sobre él, sino que lo hace porque quiere honrar al Señor. Si le aumentan o no, ese es business de aquel. Si le reconocen o no, ese es business de aquel. Si alguien lo mira o no, eso es otro problema. Pero lo hacemos para el Señor. Amén. Trabaja lo mejor que puede dentro de sus capacidades porque sabe que esto es la voluntad de Dios y porque es el deseo sincero de su propio corazón representar con excelencia a Cristo. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, en otras palabras, no es que Pablo está diciendo sacrifiquen sus matrimonios por ser buenos empleados en el trabajo. No está diciendo eso. Sacrifiquen a sus hijos para que ustedes sean tenidos como los mejores empleados de su empresa. Por eso aquí lo aclara Eclesiastés, dice todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo, pero hazlo según tus fuerzas. Hay un balance. Hay un límite. Usted puede ser buen empleado sin tener que sacrificar cosas a las que Dios también le ha llamado a cuidar. Amén. Ya hablamos de cuál es la responsabilidad de los padres. Imagínense que un padre abandone la disciplina de sus hijos solo porque Dios dice que tiene que ser un buen empleado. No, usted tiene que tratar de ser un buen empleado sin sacrificar su familia.
sin sacrificar la disciplina de sus hijos, sin sacrificar su relación matrimonial. Es un balance que hay que tener, porque también se puede malentender. Podemos malentender. No, Dios dice que debo de ser el mejor empleado de mi empresa, así que no importa qué tenga que sacrificar, tengo que serlo. No, por eso es lo que me encanta de la Biblia, que la Biblia no nos deja a nosotros adivinar, sino que ya nos dio instrucciones. A las esposas ya les dijo cómo quieren que sean. A los esposos ya dijo cómo quiere que sean. A los hijos ya dijo cómo quiere que sean. A los padres ya les dijo. Entonces ahora les habla a los empleados y obviamente habiendo entendido lo anterior, pues uno tiene que saber cuál es el límite, cuál es el balance de Dios. Amén. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay que aprovechar el tiempo, hay que hacer que las cosas se hagan y que se hagan bien dentro de nuestras capacidades, es lo que está tratando de decir entre los dos versículos. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, yo creo que ya lo habíamos leído, parece, sí. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Vea que dice: y todo lo que hagáis. Todo lo que hagáis. Sea que usted esté trabajando como ama de casa, como la mamá de varios hijos. Escuche bien esto, las implicaciones que tiene. Usted está trabajando como ama de casa, como mamá de varios hijos. Usted está trabajando como padre de familia, como el líder de su casa, como un empleado. Usted está trabajando como, usted está siendo un hijo que no tiene un empleo, pero que es un hijo que sirve a sus padres. Usted está trabajando como padre, tratando de inculcar disciplina a sus hijos. Lo que sea que haga, hágalo de corazón, dice, como para el Señor y no para los hombres, porque el ama de casa se puede frustrar y puede decir: aquí nadie valora mi trabajo. El papá se puede frustrar y puede decir: aquí nadie valora mi sacrificio, y sentirse amargado por eso. El hijo puede decir: aquí nadie valora mi esfuerzo, todo lo que yo trato de hacer para tener contentos a mis padres. El papá puede decir: este zarandajo no agradece nada de lo que yo hago por él, al hijo. El empleado puede decir: mi patrón no le importa cuánto me sacrifico yo. Entonces, para evitar esas frustraciones, esa amargura y ese freno que nos pone a seguir haciendo las cosas bien, dice: todo lo que hagáis, si es mamá, hágalo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si es un esposo sacrificado, sígalo haciendo como para el Señor y no para su mujer. Claro, ella se beneficia, pero usted lo hace para el Señor. Si usted es un hijo piadoso que trata de honrar, respetar, obedecer a sus padres, darle lo mejor, usted hágalo para el Señor, porque en el momento que piense que su papá o su mamá no lo reconocen, va a bajar los brazos. Si usted es un padre sacrificado por sus hijos, hágalo para el Señor, porque a él le place, le gusta, le agrada eso. Si usted es un trabajador, hágalo como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Es posible que un patrón no aprecie o siquiera se entere del buen trabajo que hemos realizado, quizás porque es indiferente o porque otro recibe el crédito o porque alguien más se encarga de desacreditar nuestro trabajo. Pero Dios sabe y Dios recompensa. Ninguna cosa buena hecha en su nombre, por su poder y para su gloria, puede pasar desapercibida por Él, y nada quedará sin su reconocimiento. Amén. Ya terminamos. Le voy a contar una historia y con esto nos vamos. Esta es una historia verídica. Se cuenta la historia de una pareja de misioneros que estaba regresando a su tierra en un barco tras muchos años de servicio sacrificado en África. En el mismo barco estaba el presidente Theodore Roosevelt, quien regresaba de un viaje de cacería muy exitoso en África. En el momento en que el barco ancló en el puerto de la bahía de Nueva York, miles de simpatizantes del presidente y docenas de reporteros se alinearon a lo largo del muelle para dar la bienvenida a casa al presidente de los Estados Unidos. Y por el contrario, ni una sola persona estuvo allí para dar la bienvenida a los misioneros, y al salir ellos rumbo al hotel en un taxi, el misionero se quejó con su esposa y decía: esto no me parece justo.
Ofrendamos 40 años de nuestra vida a Jesucristo para ganar almas en África y nadie sabe ni se entera de que hayamos llegado. En cambio, el presidente va allá por unas semanas para matar animales y todo el mundo lo espera con pompa. Sin embargo, al orar juntos antes de retirarse a descansar esa noche, recibieron la respuesta del Señor, quien les dijo: ¿saben por qué ustedes no han recibido su recompensa, hijos míos? Es porque ustedes todavía no han llegado a casa. Hermanos, sea aquí o allá, recibiremos la recompensa de todo lo que hagamos. Así que por eso es que el apóstol Pablo podía decir: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis. Dentro de sus propósitos eternos, Dios puede que miremos un poco de nuestra recompensa acá. Puede ser, algunos de ustedes tal vez ya lo están viviendo. Pero la recompensa más importante la viviremos allá, la disfrutaremos allá. Así que no dejemos de hacer lo que Dios nos ha pedido que hagamos, aunque a veces enfrentemos muchas dificultades, mucha oposición, muchos desafíos, pero a su tiempo segaremos y no desmayamos, dice la palabra de Dios. La otra semana le toca a los patrones, no se vayan a perder, por favor. No se vayan a perder. No se vayan a quedar. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo el mundo está claro? Bueno, pues vamos a tener mejores empleados y la otra semana vamos a salir mejores patrones. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Y le vamos a pedir a mi hermano Germán que nos dirija en oración porque yo ya no tengo voz. Gracias, Señor Jesús, por una enseñanza más, Señor, que nos ha traído hoy a través de nuestro hermano Mauricio. Señor, nos enseña mucho a cómo comportarnos